Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos sobre cartón entelado o canvas panel. La técnica que vamos a utilizar hoy es húmedo sobre húmedo o wet on wet. Por eso di una imprimatura en todo el lienzo con Liquid White. En la caja de descripción le voy a dejar más detalles de esto. Luego comienzo a aplicar un poco de azul phtalo. Luego de terminar de aplicar este azul, voy a difuminar un poco utilizando un pincel suave, limpio y seco. Ahora voy a comenzar a aplicar el mismo tono en la parte inferior y voy a subir bastante. Lo puedo llevar este tono hasta la mitad o un poco más arriba. Eso es decisión de cada cual. Si gusta hacer la imprimación o sobre la imprimación aplicar completo el lienzo en este tono de azul que no sea muy marcado, también puede hacerlo. Sigo trabajando, suavizo hasta quedar conforme con el resultado. Ahora voy a mezclar, no lave el pincel, no hay necesidad. Mezclé un poco de azul con alizarin o carmesí y blanco. Obtuve un tono de violeta, el cual voy a utilizar para sugerir unas montañas a la distancia. Voy a buscar que estas montañas no sean demasiado marcadas, así que voy a estar aplicando poca cantidad de pintura. La aplico, hago la montaña al tamaño que entienda es adecuado. Extiendo el color y ya luego voy a estar difuminando. Con el difuminado lo que hacemos es quitar un poco de ese exceso de pintura, así que vamos a conseguir que se aclare un poco más la montaña o las montañas. Ahora voy a mezclar un poco de blanco con sap green. Voy a conseguir un tono de verde bien clarito, es lo que quiero, una vegetación a la distancia también, así que no va a estar muy marcada, solamente sugerida. La estoy haciendo con golpeteo. Continúo utilizando el mismo verde, en este caso el sap green, agregué un poco de azul phtalo y un poquito de negro. Con el resultado de la mezcla voy entonces a continuar trabajando, en este caso más vegetación. Voy pintándola con este golpeteo. Si no quiere trabajar de esta manera, pues usted va a trabajar a su gusto, como más le guste, como más le convenga, como más fácil se le haga. Toco el amarillo, en este caso amarillo de cadmio claro. Lo integro en la base de la vegetación verde, luego toco un poquito del blanco, todo esto sin lavar el pincel, y surge otro tono para la vegetación. Muy bien, ahora voy a estar utilizando un pincel angular. Usted va a utilizar el que más le guste, puede utilizar uno plano o puede utilizar uno redondo. Voy a estar dibujando y pintando lo que es una casita. Voy a estar comenzando a pintar la pared lateral. Para esta pared mezclé negro con sombra tostada. Con la misma mezcla voy a continuar trabajando y ahora la pared frontal. La forma de la casa es una muy básica, no vamos a hacer nada extraordinario. Aquí estoy haciendo sobresalir una parte, extiendo la pared, puesto que ahí va a haber un pequeño techo y se va a pintar más adelante. Mientras en la mezcla que tenía de negro con sombra tostada agregué algo de blanco y amarillo ocre y lo estoy utilizando para continuar trabajando las paredes. Cuando el pincel no me corre adecuado, con suavidad, estoy utilizando para obtener esa suavidad un poco de aceite de linaza.
Estoy mezclando o mezclé sombra tostada con un poco de alizarín o carmesí. Con este tono voy a estar pintando la base del techo. Si no quiere estar trabajando de esta manera, que se va haciendo el dibujo a la vez que se va pintando, usted puede dibujar toda la casa primero y luego pintarla, no hay problema. Puede utilizar un lápiz, puede utilizar una espátula para raspar la forma, como usted desee. Continúo trabajando el techo más pequeño, lo voy a hacer aquí. Utilizo el mismo color de base y ya luego pues se le va a añadir otros colores. En estos momentos mezclo un poco de amarillo ocre, alizarín, también agregué algo de amarillo de cambio claro. Apliqué y ahora un poco de blanco en la dirección del techo, de arriba a abajo o de abajo a arriba, todo depende como usted decidió pintar. Oscurezco un poco en la parte más baja. Estoy utilizando el sombra tostada para marcar las sombras, las partes más oscuras. Si se quiere luego retocar, ponerse esas sombras un poquito más oscuras, pues entonces podemos utilizar negro o sombra tostada con negro mezclado. Vamos trabajando poco a poco. Aquí utilizo un poco de aceite. Agrego blanco. El pincel solo se va a lavar cuando usted estime que sea necesario, no hay que estar lavándolo todo el tiempo. Con negro estoy sugiriendo lo que son puertas y ventanas. Muy bien. Vamos a continuar. Estoy utilizando ahora un pincel de detalle. En este caso estoy utilizando un poquito de thinner para aligerar la pintura negra y con él entonces marcar las partes más oscuras que hay entre las tablas de las paredes de la casa, y también reforcé un poco la sombra que hay el techo sobre la pared. Aquí todavía no había aplicado amarillo y blanco, así que lo estoy haciendo en este momento. La parte superior del techo estoy aplicando un poco de sombra tostada y luego la arrastré, no demasiado, solamente en la parte más alta. Ahora voy a trabajar con el sap green. Agregué algo de amarillo de cadmio. Me estoy ayudando con un pincel de abanico, pero se puede usar el pincel que usted desee para ir pintando más vegetación. Aquí utilicé un poco de aceite de linaza. Esto es opcional, yo lo digo porque a veces se ve cuando muevo, saco la mano de cámara o del lienzo y la estoy poniendo hacia la derecha. Lo que estoy haciendo, en la derecha tengo mi aceite de linaza y mi pote container. Pote container, que es para lavar el pincel. Aquí estoy haciendo una vegetación un poquito más oscura. Utilicé el mismo verde, un poquito de negro. Se puede agregar azul si se desea, todo, ¿verdad? A gusto. Simplemente voy dando golpeteo. Aquí estoy utilizando un pincel que en algún momento era un pincel plano bien bonito. Con el uso pues se ha ido dañando, se abrió, y en vez de botarlo lo guardo porque para pintar vegetación es fabuloso. Así que cuando un pincel se les esté dañando, no lo desechen. Siempre se le puede dar un buen uso. Aquí estoy dando una zona un poquito más oscura. Estoy utilizando el sap green con negro un poco y un pincel de detalle. Sigo ajustando la mezcla a lo que voy necesitando, así que agregué más amarillo a mi mezcla de verde y amarillo y estoy trabajando ahora el follaje de un árbol
que va a estar próximamente pintándose aquí. Para el tronco del árbol utilizo negro con sombra tostada. Me ayudo con el pincel de detalle para hacer las ramas, porque son finas. Si estás pintando pues en un espacio más amplio, pues puedes utilizar un pincel más ancho u otra clase de pincel. Estoy agregando un poco de sombra tostada a la mezcla que utilicé para este follaje y voy a ir oscureciendo un poco con mucho cuidado. No quiero cubrir completamente el tono de verde claro. Voy pintando y, de ser necesario, repito el proceso. Se va a trabajar hasta quedar conforme. Estoy utilizando un poquito de blanco con sap green y amarillo y el golpeteo, el famoso golpeteo. Voy a continuar trabajando vegetación. Cambiar el pincel de abanico, esto es opcional. Usted va a utilizar el pincel de su preferencia. Puede continuar pintando con un solo pincel, no tiene que tampoco utilizar tanto. Ahora estoy utilizando un pincel limpio para sugerir los reflejos de la vegetación, simplemente arrastrando un poco hacia abajo parte de la misma pintura con que se hizo la vegetación, y luego se cruza la pincelada para de esta manera sugerir esos reflejos. Utilizo un poco de verde con sombra tostada. También se puede agregar negro si desea, pero no lo queremos muy marcado para pintar esa orilla. Estoy mezclando un poco de ocre con alizarín. Obtengo un tono que va al naranja y con ese tono voy a comenzar a sugerir una orilla de tierra. Aquí cuando lavé el pincel no lo sequé muy bien, por eso se ve como que no está cubriendo bien la pintura, porque tiene bastante thinner. Así que voy en algún momento, paso el pincel que utilizo para difuminar y de esta manera saco el exceso y continúo trabajando normal. De paso extendí un poco el área de ese suelo. Mezclo un poco de negro con verde. También tiene un poquito de sombra tostada y algo de azul, en este caso azul talo. Voy a utilizar esta mezcla para pintar otra área de vegetación. Va a quedar bastante oscura, pero no importa, así la queremos. Voy a pintar entonces con esa misma mezcla los troncos de los árboles. Yo voy a hacer 3, usted va a trabajar con la cantidad que desee. En el centro vamos a tratar de que no todos lleguen al final a la misma posición, así que opté por el del centro, intenta que se quedara un poquito más atrás. Como no lo logré mucha diferencia, ya más adelante cuando haga unas hierbas en el suelo, pues entonces voy a alejar un poco 2 de los árboles. Voy a utilizar amarillo para dar el volumen al follaje. El amarillo que estoy utilizando es un amarillo de cadmio, pero claro. Lo digo porque cuando se usan diferentes tonos de amarillo no va a quedar igual. No es que quede mal, porque hay muchas personas que me escriben:
No me queda el mismo color que el tuyo. Todo depende de la marca, de la cantidad y del tipo de color que se esté utilizando. ¿Sabe? Eso va a hacer mucha variación. Aquí estoy dando un poquito de oscuridad, no demasiada. Utilizo el verde con un poquito de negro, solamente tocadito, así bien suave. Aquí voy a hacer vegetación y aquí alejé los dos troncos. Al aplicar la pintura, el tono amarillo en la hierba, no lo hice pasando por enfrente de los 3 troncos. De esta manera, pues visualmente se alejaron 2. Estoy aquí sugiriendo unas hierbas. Ves que se puede utilizar toda clase de pincel, no necesariamente es el de abanico, ni tiene que utilizar exactamente los que utilizo yo. Usted va a trabajar con lo que tiene. Aquí estoy oscureciendo un poco la orilla. Con el mismo pincel que apliqué el color, pues difuminé un poco. Utilizo verde con un poquito de negro para pintar los reflejos que hace esos árboles sobre el agua. Voy a oscurecer un poco en el área donde más o menos pudiesen estar situados los troncos de los árboles. No los voy a marcar demasiado. Voy hacia abajo y luego se cruza la pincelada. Bastante sencillo. Estoy marcando un poco más la orilla. Voy utilizando sombra tostada con negro, que ya hay residuos mezclados, no tengo que estar mezclando nuevamente. Ahora voy a estar pintando unas piedras. Utilizo negro y blanco. Va a ser la cantidad de piedras que desee. Al utilizar negro y blanco, pues obtuve el gris. Para dar un poco de volumen, pues agrego blanco o cualquier color claro que usted desee en la parte superior. Le va a dar la forma también que desee a estas piedras. Muy bien. Es una manera muy fácil, ¿verdad?, de pintar. También voy a marcar los reflejos de las piedras sobre el agua. Suavizo un poco, con mucho cuidado porque el área a pintar es muy pequeña. Mezclo negro con sombra tostada y en este otro lado voy a estar agregando unas manchas que luego voy a convertir en piedras. Estoy utilizando la espátula, pero si no desea utilizar la espátula, simplemente pinte el área con pincel. Aquí le va a dar la forma que desee a esta área de piedras. Estoy utilizando blanco, pero también agregué un poquito de liquid white para que sea más suave. Si no tienes liquid white, simplemente utiliza aceite de linaza o el medio de tu preferencia. Y voy entonces a darle un poquito de movimiento al agua. Y ahora voy a hacer una pequeña caída. Estoy utilizando blanco para esto, que se está mezclando con los tonos que hay en la base. Difumino con mi pincel suave, limpio y seco. Esto es opcional. Mezclo un poco de blanco, amarillo ocre, alizarin y agregué un poquito de amarillo de cadmio. Nuevamente con la espátula, ahora voy a dar volumen y textura a las piedras.
Estoy agregando también blanco puro. No estoy limpiando la espátula cuando toco el blanco, porque así obtengo distintas tonalidades. Voy aplicando y dándole la forma que deseo tengan estas piedras. No voy a cubrir completamente el área oscura, necesito que se vea para que entonces se vea división de piedra a piedra. Vamos a trabajar hasta quedar conformes con el resultado. Estoy añadiendo una piedra al otro lado y también voy a añadir una en el centro de la pequeña caída de agua. Si quiere poner más cantidad de piedra en otros lugares, puede hacerlo. Y nuevamente doy el volumen con los mismos tonos que se utilizaron en el otro lado. Agrego blanco, lo mismo en la piedra central. Ahora utilizo el pincel plano para arrastrar un poco de la pintura de las mismas piedras y con esta ya crear las sombras que hacen las piedras en el agua. Así que ahora difumino un poco. Como no quiero extender demasiado la sombra de las piedras, lo que hago es que difumino de afuera, hacia adentro de la piedra. Aquí estoy utilizando nuevamente Liquid White para retocar y agregar algunas zonas más movimiento del agua. Voy moviendo la espátula en zigzag a la vez que la voy deslizando un poco a poco hacia abajo. Puede utilizar algún pincel para agregar el movimiento al agua si no desea utilizar espátula. Para las zonas que son incómodas, pues utilizo el lado de la espátula que es más pequeño, más recogidito, y lo trabajo de la misma manera. Esto se va a trabajar hasta quedar conforme. Ahora estoy difuminando un poco, esto es opcional. Voy a utilizar azul con negro, azul talo con negro. El pincel de detalle tiene un poco de tinte para aligerar la pincelada, porque voy a estar dibujando. Voy a dibujar aquí un hombre pescando y yo comencé de la cintura hacia abajo. Usted va a hacerlo en el orden en que desee. Estoy retirando un poco de la pintura para separar un poco las piernas. Lo hago pasando el pincel y limpiándolo cada vez, y pues lo pasé las veces que fue necesario para retirar el color, la cantidad de color que necesitaba. Utilizo un poco de blanco en las zonas para volumen y con un tono más oscuro que puede ser un poquita cantidad de negro o negro con azul, que fue el tono de la base que se utilizó para ir dando forma a la posición que tiene las piernas. Está parado de una manera específica y estoy trabajando para lograr que se note esa posición. Para los zapatos, 2 manchitas negras, nada más. Este pescador está a distancia, así que no vamos a tener detalles precisos. Con el mismo tono de naranja que se utilizó para las piedras, de ahí saqué para la camisa. Voy poco a poco dando forma a la parte superior del cuerpo. Aquí se me fue la mano con el negro, limpio el pincel y entonces difumino un poco. No hay que asustarse cuando se nos va la mano, hay que buscar, ¿verdad?, la manera de solucionarlo. Aquí estoy haciendo el brazo. Está un poco, no está completamente derecho hacia el frente.
y buscamos que se vea, que se note esa posición. Voy a estar pintando ahora lo que es la caña de pescar. No le voy a hacer el hilo porque a esta distancia el hilo no se ve, o la mica o como les quiera llamar. Así que simplemente hago o sugiero la caña y nada más. Con el mismo tono naranja que utilicé para la camisa voy a estar pintando la cara. Ya luego le voy a agregar un poquito de blanco para aclararlo. Y con el mismo tono que utilicé para el pantalón voy a pintar una gorra o a sugerir una gorra. Si no quiere ponerle gorra, no se la pone. Si en vez de una gorra quiere un sombrero, usted se lo cambia, o un paño, lo que usted desee. Es su trabajo, usted lo va a trabajar para complacer su gusto. Continúo trabajando, el espacio es pequeño, así que voy dando golpecitos para depositar el color, un poquito de negro para el pelo. Ahí arreglé un poco la gorra utilizando los colores del fondo. No hay que hacer tanto detalle. Ahora un poquito de sombra y ya luego lo que me va a quedar es retocar lo que sea necesario, agregar algún detalle como planta, hierba. Yo voy a estar agregando un poquito de vegetación entre las piedras y si hay que retocar algo, pues se retoca. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.